América, tierra de oportunidades. O al menos así es como se ha vendido siempre el continente, pero además de Taylor Swift, las hamburguesas, la samba y Bad Bunny, ¿cuánto sabemos en verdad de este continente? Para empezar, en el colegio siempre hemos visto que el hombre nace en África y va evolucionando y viajando por todos lados hasta poblar la tierra entera. Y sí, pasar de aquí a aquí se ve algo cansado, pero nada que una buena caminata no pueda arreglar. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí si está todo rodeado de océanos? Pues aproximadamente entre el 40.000 a.C. y el 17.000, es decir, hace muchísimo tiempo, esta zona de aquí, conocida como el Estrecho de Bering, estaba completamente congelada. Pero esto hizo que durante un periodo muy concreto se formara lo que viene a ser siendo una autopista de hielo. Los grandes mamíferos, como los mamuts que vivían en esta zona, necesitaban buscar otras partes ya que hacía tanto frío que casi no quedaba nada para comer. Y en vez de bajar, decidieron explorar la nueva carretera. Y claro, si el mamut pasa, las personas que cazaban mamuts para comer le siguieron. Vamos, como si te quitan el Mercadona de al lado de tu casa y te toca ir 3 calles más abajo. Y es que una vez llegaron a América y vieron el gran continente que tenían por explorar, decidieron quedarse. Y así se fueron desplazando poco a poco, ocupando nuevas zonas. Muy probablemente esta no fuera la única vía de entrada. Puede que también llegaran otras oleadas de personas por vía marítima, por aquí. El caso, que cada vez había más gente. Los primeros pobladores eran grupos de poquitas personas y se conocían como cazadores-recolectores, cuyo modo de vida era justamente ese: cazar animales y recolectar bayas y frutos para comer. Estos grupos, además, llevaban un modo de vida nómada. Esto quiere decir que iban desplazándose de un lado a otro para poder aprovechar mejor los recursos necesarios para vivir. Vamos, que no tenían un sitio fijo. ¿Pero cómo vivían? Pues en pequeños campamentos desmontables cerca del agua. Y para poder trabajar creaban herramientas con piedra, como cuchillos, puntas de flecha, vamos, lo que necesitaran. Pero claro, si tienen que cazar animales tan grandes como un mamut, una única persona no podía. Pero vamos, ni 2, ni 3. Es por ello que cada cierto tiempo se juntaban diferentes grupos para formar una banda, que se reunían para cazar estos grandes animales, para conocerse entre sí y así poder formar nuevas uniones. Pero claro, todo empezará a cambiar a medida que estos grandes animales vayan desapareciendo, ya sea por el cambio climático del momento. La edad fresquita, es una idea. ¿Por qué sabemos que es la edad de hielo? Porque hay mucho hielo. Vaya, ahora sí que me he quedado frío. Como por la caza excesiva. Ahora empezarán a centrarse en presas algo más pequeñas, y aún más en la recolección, y poco a poco los diferentes grupos de personas irán cambiando, entrando en lo que conocemos como periodo arcaico. Este periodo comenzó más o menos hace unos 10.000 años, justo cuando terminaron las glaciaciones que habían cubierto el planeta todo este tiempo. Sí, amigos, ya no hay carretera de hielo, pero ni eso, ni mamuts, ni mastodontes. Es más, desaparecieron hasta un total de 200 géneros de animales en América, que se dice bastante rápido. Este periodo arcaico, o precerámico para los amigos, duró unos 4.500 años, y fue un periodo de cambios. Buscar nuevas presas, recolectar cosas nuevas como los moluscos y los crustáceos. Ahora los grupos de personas son un poquito más grandes, y podían llegar hasta ser 100 personas. Y aunque ahora había más gente en el grupo, este seguía siendo bastante igualitario. Vamos, que no había nadie más rico que nadie, ya que todo era para el grupo. No había jefes o reyes, sino líderes elegidos por todos si en algún momento concreto alguien tuviera que llevar la voz cantante. La única persona que sí que se diferenciaba del resto era el chamán, ya que era la conexión entre las deidades y los mortales. Quien curaba, quien tenía magia, quien sabía más. Pero si hablamos de cambios, tenemos que hablar de la Gran Revolución. Más o menos por el 7000 a.C. se comienza a cultivar. Y no es solo el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza lo que supone un gran cambio,
sino que, vamos a ver, si tú plantas algo, tienes que esperar a que crezca. Vamos, no te vas. Así es como pasaron de un modo de vida nómada a un modo de vida sedentario. Se quedaban en un mismo lugar. Y esto sería lo que poco a poco daría lugar a las futuras ciudades. Aunque hay que decir que en la zona andina este periodo precerámico fue un pelín diferente. Se dividió en dos fases. La primera, en el 8000 a.C., comenzaron a sedentarizarse, a domesticar animales. Pero estas bandas, a diferencia de las que ya hemos dicho antes, no eran igualitarias. Aquí sí que había clases sociales. Y eran matriarcales. Vamos, el poder se encontraba en las mujeres. Y claro, comenzaron a cultivar también calabaza, ají, payar. La segunda fase se llamó Arcaico Superior, y esta duró hasta el 1800 a.C. Es en este momento donde se intensifica la ganadería de la llama o del cuy, y se introduce el regadío y se comienza también a levantar complejos arquitectónicos como los templos en forma de pirámides. Y tras esto comenzó lo que conocemos como el periodo formativo, que salvando las distancias es lo que conocemos aquí en Europa como el Neolítico. Este periodo tuvo 3 lugares de aparición, 3 focos. Por un lado, el área intermedia, que va del 3200 a.C. hasta el 300 a.C. Por otro lado, el área de Mesoamérica, que va del 2500 a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Y por último tenemos el área andina, que va del 2200 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Comencemos con el área intermedia y sus dos grandes culturas, la Valdivia y la Chorrera. En la zona de lo que hoy sería Ecuador, apareció la cultura Valdivia entre el 3200 y el 2300 a.C. Esta cultura se caracteriza por asentarse cerca del mar, ya que se dedicaban a la pesca y a la recolección de moluscos y de crustáceos, y por la producción de hermosas cerámicas, figurillas, vasos y cuencos especiales por su gran variedad de técnicas decorativas. Algo posterior a la cultura Valdivia tenemos la cultura chorrera, durante el 1300 hasta el 300 a.C. Esta cultura se caracterizó por la mezcla de alimentos agrícolas como el maíz o la mandioca y los alimentos de mar, como era la pesca. Y al igual que la cultura Valdivia, se caracterizaba también por su cerámica de gran calidad, muy fina y ligera, entre las que destacaban las vasijas y las botellas de picó. Desplacémonos ahora al área mesoamericana, con la cultura olmeca. La cultura olmeca se desarrolló entre el Golfo de México y la Sierra Madres, lo que hoy son Veracruz y Tabasco. Para muchos autores es la cultura madre, de la cual nacen una serie de tradiciones, religiones, escrituras que se irán extendiendo por toda la zona. Se caracterizaron por la agricultura de rozas. Esto significa que talaban árboles, lo quemaban y las cenizas se transformaban en el abono. Esto junto a técnicas como la de los campos levantados, que darían lugar a las futuras chinampas mexicanas, que comentaremos más adelante. Los olmecas, además, son reconocidos por sus pirámides escalonadas, las 17 cabezas colosales y otras piezas artísticas como sus estatuas, sus altares y sus estelas. Vayamos ahora al tercer foco del periodo formativo, el área andina, esta vez para hablar de la cultura del Chavín y la cultura de Paracas. La cultura chavín no fue un estado como tal, sino un centro ceremonial al que acudían muchas poblaciones de alrededor. Por otro lado, la cultura de Paracas se caracteriza por su particular forma de entender la belleza, ya que ellos alargaban los cráneos y los chafaban. Pero, ¿cómo hacían esto? Pues desde muy pequeños se ponían unas maderas y unos paños en la cabeza para comprimir el cráneo que se estaba formando y así deformarlo hasta dejarlo así. Una forma un poco curiosa de entender la belleza. Y ahora, continuando nuestro viaje por la historia de América, llegamos a uno de los grandes favoritos del público. Entramos en el periodo clásico, con los mayas. Pero, aparte de que dijeron que nos moriríamos todos en 2012, ¿qué más sabemos de los mayas? Pues para empezar, que surgieron entre el 100 y el 250 a.C. y que desaparecieron más o menos entre el año 1000 y el 1500 después de Cristo. Esto sí que es durar. Los mayas vivían en casas hechas con madera y con palma, sobre plataformas de tierra.
Estas casas las podemos encontrar esparcidas por el territorio a modo de granjas o pequeños poblados que contaban con una cocina externa e incluso algún pequeño santuario. En el momento que varios de estos poblados se juntaban, se formaban grandes centros, los cuales eran dirigidos por una élite. Y ya por encima de estos centros encontramos las ciudades ceremoniales, con grandes templos y palacios. Así que podemos ver que esta era una cultura mucho más compleja de las que hemos mencionado anteriormente. Esta tenía una élite donde encontramos la aristocracia. Primero tenemos un gobierno hereditario, con un rey, el cual era elegido por los dioses, y vivían en estas ciudades ceremoniales, ya que se dedicaba a dirigir la vida pública y la religión. También aparece la nobleza, que se dedicaba a la recaudación de tributos. También tenemos especialistas, como arquitectos, sacerdotes. Después están los artesanos, que son maestros en la cerámica, en la orfebrería, en la forja. Y ya por último, en el último escalafón, encontramos a los campesinos y la mano de obra no cualificada de las ciudades. Pero si hablamos de los mayas, tenemos que hablar sí o sí de su cultura. ¿Sabías que la escritura de los mayas era la más avanzada de todo Mesoamérica? Pero aún así, hoy en día no se ha descifrado del todo, ya que cuenta con más de 800 signos. Además, tenían grandes conocimientos matemáticos, con un sistema de puntos y de barras, y hasta tenían conocimiento de lo que supone el número 0. Pero además de todo esto, era una sociedad politeísta, que creía en muchos dioses, y además estos designaban a los gobernantes. Dato curioso, los mayas realizaban sacrificios humanos en honor a sus dioses. Pero ahora sí, vamos a realizar nuestro último salto temporal. Viajemos al postclásico. Para hablar del postclásico, volvemos a dividir América en 3 zonas: Mesoamérica, la andina y las culturas periféricas. Comencemos por Mesoamérica. Ya hemos hablado de los mayas, pero cuando estos desaparezcan y caigan los centros de poder, como el de Teotihuacán en el 750 después de Cristo, comenzarán a surgir nuevas sociedades, como la cultura tolteca, cuya capital, Tula, contaba nada más ni nada menos que con 50.000 habitantes, varios templos como el dedicado a Quetzalcóatl y zonas de juego de pelota. ¿Quién iba a decir que las primeras pachanguitas de futbito se darían en Tula? Aunque por desgracia, en el 1178 después de Cristo, Tula sería arrasada por los chichimecas. Tras la cultura tolteca nació la gran cultura mexica. La cultura mexica surgió en el norte de México, pero se fueron expandiendo poco a poco, aliándose con otros pueblos, hasta que en el 1428 derrotaron a Azcapotzalco, comenzando así la gran era mexica. Vente conmigo, vámonos ya. Esto va a comenzar. Esta era una sociedad bastante compleja, con clases dominantes, los Pilpiltin, y clases no privilegiadas, Macehualtin. Su economía se basaba en la agricultura, pero como el terreno era muy amplio, en ocasiones bastante complicado, comenzaron a cultivar en chinampas. ¿Os acordáis de los campos levantados de los olmecas? Pues esta es como su evolución. Las chinampas eran islotes artificiales de tierra sobre lagos creados para poder cultivar cuando la tierra escaseaba. Y dato curioso, normalmente se cultivaban flores. Pero por mucho que se sustentaran en la agricultura, esta era una sociedad guerrera. Los niños estaban a cargo de un guerrero profesional quien los instruía para la batalla a fin de derrotar enemigos, capturarlos, sacrificarlos. Sí, sacrificarlos. Pues los mexicas creían que existían 13 cielos con sus dioses y sus astros, la tierra y, por debajo, 9 pisos de inframundo. El mundo había sido destruido ya 4 veces y los dioses se habían sacrificado en Teotihuacán, sí, aquel centro ceremonial ya abandonado, para formar el quinto sol, este nuevo mundo. Por tanto, sus dioses eran honrados con sacrificios de sangre, ya fuera de mujeres que habían fallecido en el parto, de guerreros, esclavos o de prisioneros de guerra. Viajemos ahora hasta el área andina de nuevo. Al sur de Colombia y descendiendo hacia Chile, nace otro de los imperios más nombrados por el público, el Imperio Inca. Según la leyenda, los incas nacieron en las cuevas Tampotoco, donde el dios Viracocha
hizo salir a 4 hermanos que serían reyes, a los 10 clanes y al resto de la población. El primero de estos reyes guió al pueblo inca hasta lo que sería su capital, Cuzco. No este Cuzco, este Cuzco. Una capital que albergó a 200.000 habitantes con plazas como la de la Alegría, donde se realizaban diferentes ceremonias, palacios o templos como el dedicado al sol. La sociedad inca se basaba en la familia patrilineal y monógama, es decir, solamente podían estar con una mujer y aparte toda la línea hereditaria pasaba por el hombre. A su vez, estas familias estaban dentro de clanes o ayllus. Además, dentro de estos clanes encontramos diferentes castas, diferentes clases sociales basadas en si nacían de mujer inca, siendo callaos, de mujer no inca, payanes, o de una unión entre los callao y los payanes. Pero vamos, a grandes rasgos lo que tenemos es, por un lado, la gran mayoría de la población, que era la no privilegiada, llamada Hatunrunas. Por encima de estos tenemos a los privilegiados rurales, los curacas. Por encima están a los que los castellanos llamaban orejones, por las modificaciones que tenían en las orejas. Pero aún más por encima encontramos al rey, al Sampan Inca, hijo del sol. Su economía se basaba sobre todo en la agricultura, el comercio y el gran desarrollo textil que tenían los incas. Pero hablemos un poco más de su cultura, ya que estaban muy avanzados. Tenían un calendario similar al nuestro, dividido en 12 quillas, en vez de en 12 meses. Por otro lado, no tenían una escritura tal cual lo concebimos nosotros, sino que en vez de escribir con letras o con símbolos como haríamos tú y yo, ellos contaban sus historias con quipus, un sistema basado en cuerdas. Sí, en cuerdas, como lo escuchas. Y dependiendo de los nudos, los tamaños y los colores, decían una cosa u otra. Por otro lado, eran unos cirujanos espléndidos. Sabían hacer todo tipo de intervenciones, desde amputaciones, trasplantes, hasta la sutura fórmica. Como lo oyes, una sutura con hormigas. Y ahora sí que sí, vamos a entrar con nuestro último salto, que son las culturas periféricas, como los mapuches que habitaban en Chile, los Ciboney del Caribe, los esquimales de Alaska y un largo etcétera de culturas que poblaron y que algunas de hoy siguen poblando América, ricas en tradiciones y diferentes modos de vida. Vaya, sí que hemos recorrido América, sí. Y ahora que hemos llegado al final de este gran viaje, ¿qué cultura os ha llamado más la atención? ¿Qué periodo de todos los que hemos hablado? Si quieres informarte un poquito más sobre algún tema en concreto, a continuación dejo algunos artículos de referencia. Y si aún quieres aprender mucho más sobre otros periodos de la historia, sobre otras aventuras del ser humano, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. Muchas gracias y hasta la próxima.